Continuamos con el seminario de trauma psíquico y el mal del susto. Vamos a revisar algunos elementos que convergen en el estudio de estas dos disciplinas. Uno, por supuesto, desde la mirada de la psicología y otro desde la mirada del curanderismo. Eh, Pensamos que este esfuerzo por crear este dispositivo donde se amalgamen, donde interaccionen distintos dispositivos terapéuticos, donde se contemplen ciertas lógicas culturales específicas eh, de dos mundos pareciera distintos, pero que en realidad en la práctica clínica parecen estar muy interrelacionados. Eh, Tienen como un objetivo proponer eh, una lectura más sensible en torno a los programas de tratamientos con usuarios y actores sociales, donde encontramos a veces interpretaciones culturales al sufrimiento, al padecimiento de ciertos pacientes y también ciertas personas cómo organizan su experiencia a partir de ciertas narraciones culturales y espirituales eh, que proceden de una mirada cosmogónica distinta a la etnocéntrica, eh, donde está más abrazada la psicología y la psiquiatría. Podríamos plantear una especie de etnopsicología o etnopsicoanálisis contemporáneo. Recordamos por ahí en algún momento cómo esta terapéutica espontánea, por ejemplo aquí en Chile, ciertas personas han recurrido a entender el susto como una situación que ocurre en la tradición oral ante el encuentro con lo misterioso, ¿no? Como eh, en el campo encontramos desde la sexta a la octava región algunos estudios que indican cómo las personas tienden a ir, no sé, a una taberna, a una cantina, a beber vino, pisco, aguardiente, como si esto fuera una especie de contra, dicen ellos, para el mal del susto ante el encuentro con un fantasma o alguna entidad del plano desconocido. Eh, Muchos de los alcoholismos, incluso que se encuentran en ciertas zonas del sur, eh, personas que beben en exceso, reportan eh, que ha sido una manera de curarse, entre comillas, ¿no? Eh, y ahí está la ligadura también, de esto de sanarse, cómo se relaciona con la palabra curar acá, eh, se relaciona con el estado de ebriedad. Entonces, en el plano del significante, se anuda esta nomenclatura salud y ebriedad, de hecho que de ahí viene y subyace la lógica del brindis, ¿no? Cuando aquí decimos salud. Entonces, vamos a proponer una mirada transversal, no solamente al mal cultural del susto que se da en algunas zonas desde México hasta Perú, Chile, etcétera, sino mirando la enfermedad desde el principio de los tiempos, ¿no? Se considera como un padecimiento por lo general desconocido y misterioso. Y frente, en el origen de los tiempos y de las culturas más tradicionales, frente a eso desconocido, frente a ese desconocimiento, se han ido generando distintas lecturas o formas de enfrentarla o de interpretarla. Por eso encontramos la hermenéutica psicoanalítica contemporánea en torno al trauma psíquico, pero también una hermenéutica tradicional en torno al susto. Entonces, dentro de estas respectivas realidades culturales y sociales, que parecieran en primera línea que son contrarias, tanto el chamanismo indoamericano y el psicoanálisis contemporáneo se enfrentan a este tipo de malestar que sobrepasan la dimensión física y se sugiere que el mal que aqueja a las personas, por supuesto, no son solamente de índole y de origen propiamente corporal. Por ejemplo, para el curanderismo, estas cosas tienen causas y orígenes sobrenaturales, preternaturales, y para los psicoanalistas o los psicólogos, las causas son
en procesos mentales, relacionales, o a veces procesos disociados, ¿no?, del inconsciente del paciente. Y de ahí también la nomenclatura lacaniana del fantasma, ¿no?, que aparece como una especie de compulsión de repetición, eh, y es algo que no está propiamente frente a la conciencia del paciente, al igual que en el curanderismo, los orígenes sobrenaturales tampoco estarían eh, de manera evidentemente manifiesta en la conciencia del paciente o del analizante. En psicoanálisis clásico se habla de analizante y no de paciente, porque básicamente el analista acompaña a la persona que se analice, ¿no?, a través de la asociación libre, hable y hable y hable, y uno básicamente lo acompaña, ¿no?, el paciente que se analiza. En el psicoanálisis contemporáneo más relacional se retoma un poco el concepto de paciente, eh, y bueno, en el chamanismo o en el neochamanismo también se habla del concepto de paciente. Cómo encontrar cliente, participante, distintos nombres, depende del enfoque. Una de las cosas que encontramos en el psicoanálisis, en primera línea, es que el psicoanálisis se destaca desde sus orígenes por este intento de hacer consciente ciertas verdades que están en el inconsciente de cada persona. Eh, y de esta manera, el analista o el psicoanalista, al igual que el chamán, acompaña al paciente por un recorrido hacia el mundo interno, hacia el mundo desconocido, hacia el mundo del inconsciente, hacia el mundo del misterio, ¿no? En ese sentido encontramos puntos de convergencia que vamos a ver en otro seminario entre el modus y el corpus del chamán y del psicoanalista. Es decir, ambos acompañan a quien le consulta, al desconocido que sufre, de una manera muy similar, ¿no? Una especie de copiloto en el recorrido hacia el mundo interno del inconsciente para un psicoanalista o al mundo profundo del misterio para un chamán. Poniendo sobre la mesa ya el concepto chamánico, por decirlo así, del susto, vamos a decir que el susto o el mal del susto es un síndrome cultural que se origina por la atribución de la pérdida del alma a causa de un impacto, de una situación intensa que sobrepasa los límites de defensa de un organismo, o dicho de otro modo, del sistema nervioso, ¿no?, o dicho de otro modo, es una experiencia traumática. Es decir, la persona vive una experiencia tremendamente intensa donde su sistema de defensa es totalmente sobrepasado. Y es justamente donde empieza ya a ponerse en conversación con el concepto de trauma psíquico, que ocurre por lo general cuando el mundo aparece antes de que el niño pueda crearlo, si es en primera infancia, o en el caso, por ejemplo, que hablábamos al principio, de un hombre adulto que en el campo se encuentra con la llorona o con el totué, también tiene el encuentro con algo desconocido que no ha tenido la posibilidad de crearlo o elaborarlo mentalmente. Se genera una especie de colapso en el sistema defensivo, no solo de la psique, sino del cuerpo. Entonces, ante ese impacto, algo se retira. Según los chamanes, el alma se retira a lugares míticos o mágicos, y según la corriente psicoanalítica, algo o el verdadero self queda replegado en las profundidades del inconsciente. Aquí vamos a entender, cuando yo digo alma, en realidad, según algunos estudiosos como Mario Polia, dice que es más preciso decir el concepto sombra. Para quienes conozcan la terminología junguiana, no se refiere precisamente a lo que habla Carl Gustav Jung, que serían los aspectos no conocidos, que están subterráneos a la conciencia, sino más bien el término sombra en el curanderismo indoamericano es utilizado para referirse a entidades anímicas que todo ser humano posee para vivir. Podríamos decir que la sombra, o las sombras, porque después vamos a ver que se dividen en tres, eh, es algo así como el cuerpo energético. Es como el ensamblaje entre el espíritu y el cuerpo. Por eso también podríamos utilizarlo desde una lógica más occidental como alma.
Para el curanderismo tradicional hay tipos, incluso hay dimensiones de esta sombra. La primera es el ajayu, o la sombra oscura interior, que es la principal, ¿no? Digamos en la que está más conectada, la más profunda, y la pérdida de esta sombra sería, o implicaría literalmente la muerte, ¿no? El ajayu. El ánimo, o el ánimo, es otra dimensión de la sombra, o la parte intermedia de la sombra, que es semioscura, y en el caso de la pérdida de esta, podría generar una dolencia fuerte en el paciente, un malestar, un desgano, una fractura energética fuerte. Y la tercera dimensión de la sombra es la kuraji, que ellos le llaman literalmente el coraje, que es la más externa o la más clara, digamos, la menos densa, y que su pérdida significaría un episodio transitorio, accidental, sin mayor importancia, porque tiende a reintegrarse de manera más fácil al cuerpo. Es, por ejemplo, cuando yo estoy sentado acá y de repente apareciera, no sé, mi hija, papá, ¿no? Y ese susto que es un impacto para la corporalidad y para el sistema nervioso, pero que por lo general no es un episodio traumático. Disruptivo sí, pero no tiene, por decirlo en términos médicos, mayor relevancia a nivel de salud, ya que por lo general esa parte, el coraje, el curajay, tiende a integrarse más rápido y sin problema. Y esto a mí me hace pensar inmediatamente, relacionarlo con la tópica de Freud del ello, el yo y el superyo, ¿no? El yo como el ajayu, el ello como el ánimo y el curají como el superyo. Después voy a irme un poco para allá. Entonces, para los curacas tienen una dimensión también, o distintas dimensiones, el concepto de sombra o alma, que lo vamos a utilizar desde ahora en adelante como sinónimo para este seminario. El síndrome del susto va a reflejar en toda Latinoamérica, podría decir, un conglomerado o un conjunto complejo de rasgos que también podría verse en otras partes del mundo. Nosotros vamos a referirnos específicamente a lo que ocurre en la medicina indoamericana. O sea, ¿qué quiero decir con esto? Que podemos encontrar en literatura, por ejemplo, ¿no? O en algunas formas metafísicas, donde se habla de que el alma puede separarse del cuerpo, por ejemplo, mientras la persona duerme. Y particularmente cuando la persona sueña. O, por ejemplo, en situaciones de estado expandido de conciencia. Ahora, eso es, dentro de la lógica curanderil, no traumático, no traumático. Pero el mismo fenómeno, es decir, la misma fenomenología podría ser complicada cuando esta situación ocurre, es decir, la separación del ánima, o del alma, o de la sombra, o del cuerpo energético, se separa a consecuencia de una experiencia perturbadora. Esa variante entre lo indígena o entre la creencia antigua, en que el alma del sujeto se sale por un accidente, por una irrupción, y es catapultada, o ahí viene el concepto, espantada, ¿no? Eh, Ellos tienen la creencia de que esta persona ha perdido esa sustancia y ha sido secuestrada en planos invisibles, y en muchos casos, o en algunos de los casos, porque ha ofendido, por ejemplo, ha transgredido su modo de relacionarse, un modo ético, por decirlo así, un Aini o un Yanantin, una relacionalidad sana, por ejemplo, con un río, con un bosque, con un animal, con una planta, es decir, entró sin permiso en un lugar y se puso hacer un fuego, en un apu, o sacó una planta y se la fuma, sin tener ningún tipo de relación con ella y llegar. Entonces, en ese sentido, el alma va a quedar cautiva por los guardianes de esa planta, por ejemplo, debido a una ofensa, por haber ingresado a una relación de un modo transgresor. Prácticamente es la violación de un lugar sagrado. Recordemos que todo lo que hemos visto, ¿no? Que para la cosmogonía
tradicional, todo es sagrado. Entonces la enfermedad del susto puede generarse por eso, porque la persona ofendió sin saber un lugar, y también puede generarse por un proceso, por un suceso traumático inesperado, una mala noticia, algún conflicto físico o emocional, o una impresión que podría asociarse a la pérdida del alma. El gran antropólogo y arqueólogo italiano que tuve la fortuna de conocer hace bastantes años en una conferencia en la Escuela de Medicina de la Universidad de San Marcos de Lima, dijo lo siguiente, el doctor Mario Polia: la sombra huida del cuerpo en consecuencia de un accidente natural que produce una intensa traumatización psíquica, no se queda simplemente fuera del cuerpo, sino que cae en poder de entidades tutelares del lugar donde el susto se produjo. Es decir, esa parte en algún lugar queda y por lo general queda resguardada, por decirlo en términos occidentales, secuestrada por las entidades tutelares del lugar donde se produjo el espanto o el susto. Entonces, el impacto afectivo que va a propiciar este susto es que en cualquiera de los incidentes que mencioné, lo que provoca en la persona es una sensación de debilidad, es una sensación de pérdida de algo. El sufriente tiene la sensación de miedo, tiene una sensación de incertidumbre, de que algo pasó y no lo sé, de confusión. Esto es re interesante porque la persona vive una experiencia así sin testigo empático, es decir, sin alguien que le cuente lo que pasó. Lo mismo que un niño en la experiencia traumática, no hay alguien que lo refleje y le ayude a entender lo que está pasando. Y bueno, lo interesante de esto es que la sintomatología que vamos a encontrar en los textos de que se habla del susto son las siguientes, ¿no? Y ya vamos a empezar a relacionar: fiebre, dolores de cuerpo, falta de energía o de apetito, temores irracionales o exagerados, predominancia en altos niveles de fatiga física, psíquica. Y lo interesante, que esto lo encontramos también en investigaciones hechas en Chile, es la sensación de estar seco. Es decir, cuando lo relacionemos con el sistema nervioso, ¿no? Parasimpático. O movimientos involuntarios, podríamos decir a nivel de espasmos, ¿no? Temblores y, en algunos casos, estados alterados de conciencia. Podríamos decir derechamente alucinaciones o distorsiones en la percepción. Todos estos síntomas se hablan que son una cualidad, pueden ser uno, todos o algunos, la mitad, de una persona que ha sido asustada, ¿no? Por haber recibido el impacto eh, corporal y espiritual de un susto. Hemos visto en distintas conferencias y en distintas literaturas eh, cómo se utiliza. Yo recuerdo que, voy a poner una foto acá, eh, este es el decano de la Escuela Intercultural de Puebla, estuvo en Chile el 2015. Estas fotos son de la inauguración del Departamento de Primeras Naciones del Colegio Médico de Chile. Inauguró el doctor Nelson Vergara, traumatólogo. Eh, y esta curación la hace este médico, hizo su doctorado en la tesis del susto y hizo este ejercicio con la cinta o el cordón que se utiliza por lo general para medir la, la longitud o la circunferencia de la zona abdominal de la persona, a la altura del ombligo más o menos,
marcando la medida con el dedo. Y posteriormente se realizan una oración y cuando se consuma la oración, vuelven a medir. Y si la medida es más grande que la primera, se considera que la persona está espantada o asustada. Si la circunferencia no cambia, se considera que es una enfermedad de Dios. O sea, algo que no tiene que ver con un susto, con una transgresión, con un impacto por un error humano, digamos así, sino que es una enfermedad de Dios. Eh, yo sé que puede surgir en este momento la pregunta en la relación eh, del mal del susto, que posiblemente sea más escuchado que en Chile el mal de ojo, ¿no? Por lo que yo sé, los curanderos diferencian el espanto o el susto. Cuando digo espanto, es casi un símil del mal del susto. Hay lugares donde le llaman espanto, otros lugares donde diferencian un poco el espanto y el susto. Más adelante voy a entrar allá. Eh, del mal de ojo, por lo general el mal de ojo vamos a ver que lo trabajan con la pasada del huevo de la gallina, ¿no? Por alrededor del cuerpo. Ahí, cuando veamos la cinta, un curandero trabajando con la cinta, vamos a entender que estamos hablando del mal del susto. Cuando vemos a un curandero pasando el huevo por el cuerpo de la persona afectada, que dicho sea de paso, es un huevo normal, digamos un huevo sano de una gallina, que posteriormente haberlo pasado por todo el cuerpo, el curandero lo rompe, lo deposita en un vaso con agua, y ojo acá, si el mal de ojo está en la persona, eh, las burbujas cristalinas del huevo van a estar arriba, va a gorgorear, ¿no? Eh, y si hay un espanto, va a tender a acusar, por decirlo de algún modo, una especie de sombra gris o blanca sobre el huevo, ¿no? Va a estar como manchado, como teñido, ¿no? Sirve solamente para el diagnóstico. Algunos dicen, como les digo, esto es una ciencia tradicional, hay distintos lugares, distintos modos. Algunos dicen que ya basta, igual que la pasada del cuy, ¿no? Del ratoncito. Algunos dicen que ya al frotarlo por el cuerpo y matarlo y detectar, absorbe. Algunos creen que ya el huevo, por pasarlo, frotarlo, sería como método de diagnóstico y de cura en algunos casos. El diagnóstico común es el del cuy, y es muy parecido al trabajo del huevo. La limpia con el cuy, por lo general, la gente que lo hace utiliza un cuy blanco, a la joven, tierno, y literalmente se friega, se frota en toda la zona, homogéneamente, en todo el cuerpo, en la espalda, pero con una característica en particular. La espalda del cuy va en la espalda del paciente. La cabeza del cuy va con la cabeza del paciente. Es decir, cada parte del cuy se va frotando en proporción a la parte del cuerpo donde se está frotando del paciente. Es bien, es bien sensible esto, sobre todo para la gente que es animalista, porque debido a esta manipulación del médico, del chamán, con el cuy sobre el cuerpo del paciente, el cuy tiene que morir, porque él muere y posteriormente se abre, se examina, se abre con un cuchillo, un bisturí, para poder realizar el examen, ¿no? Para generar el pronóstico, el diagnóstico y el pronóstico. Y los curanderos ahí tienden a revisar las vísceras y verificar la presencia o ausencia de la enfermedad. Por lo general, si está bien hecho el ritual, el cuy va a absorber, va a jalar en digamos, la nomenclatura chamánica. Jalar es absorber, ¿no? Es chupar la, la enfermedad. Entonces, esto, al ser presenciado por el paciente, inmediatamente afloja el susto, se va. Yo voy a ir tejiendo en paralelo observaciones psicoanalíticas, ¿no? Porque acuérdense que es un puente, un diálogo. ¿Qué me diría Lacan acá? La angustia se da como una respuesta individual frente a la expectativa de que algo suceda o no.
Cuando sucede, se quita la angustia. O sea, es lo que Jodorowsky le podría haber llamado en su novela La trampa sagrada, ¿no? O lo que vimos en la clase 4 con Pachita, una operación con el cuchillo. No lo sé, ni tengo explicaciones científicas para eso, pero ocurre y se da. Yo creo que el poder de la sugestión está aún muy poco estudiado. No sabemos muy bien, uno tiende a decir, ah, pero se sugestionó, pero creo que lo miramos muy a la ligera y no sabemos el poder que hay ahí. Ok, entonces el susto y trauma, como para ir ya generando un cierre, ¿por qué los relacionamos? Porque ambos se dan por un impacto insoportable para la corporalidad y mentalidad de un sujeto. Ambos se dan desde la perspectiva del psicoanálisis relacional, no desde la primera tópica de Freud, que algo viene desde afuera. Acuérdense de Ferenczi que dice que el trauma es real, que el abuso es real, que un adulto sí impactó y transgredió el límite de un niño. O sea, no es una fantasía que viene desde adentro, como pensó Freud, sino que es algo que viene desde afuera y supera las capacidades de afrontamiento normal de la persona, tanto en el mal del susto, tanto como en el trauma psíquico. Entonces, esos dos tópicos son importantes. Susto y trauma ocurren por el impacto insoportable de algo que proviene desde afuera y, en segundo lugar, supera las capacidades de afrontamiento normal o naturales de una persona. En segundo lugar, haciendo una lectura más sensible de esto, eh, hubo una transgresión en algún modo de relación. Hubo una rotura en el AINI, que es la ley del entregar y recibir, o en el Yanantin, en el equilibrio que hablábamos en la segunda sesión, ¿no? Es decir, una transgresión a una regla, a un orden natural. Entonces, bueno, después vamos a profundizar un poco más en eso. Hay un autor, Toby Nathan, que en su libro La influencia de la cura, en 1997, habla del susto y el espanto y también de ciertas similitudes y diferencias. En el francés, frageur, espanto, dice que proviene del latín fragor, que significa algo así como ruido, escándalo, o también puede ser una emoción intensa, o también puede ser algo que genera gran temor. ¿Está? Pareciera que viene del latín exfridare, es decir, que no tiene que ver como con lo ruidoso o con lo escandaloso, sino que tiene que ver con la extracción, con la retirada de la paz. O sea, le arrebato la paz a alguien. Esto es re interesante, porque tiene que ver también con lo que podríamos mirar con el trauma acumulativo o el microtrauma, o el trauma inadvertido, no con el trauma violento que mete ruido, sino con el trauma acumulativo de Mazzucchelli, que son una serie de ausencias de sintonía fina, ¿no? Pero que generan el exfridar, es decir, la extracción, ¿no? La retirada de la paz. Y esta palabra se remonta probablemente a una de las expresiones más antiguas del derecho galo-romano, ¿no? En Francia deriva de la raíz fridou, que tiene que ver con el dinero, ¿no? Con la multa a pagar. Es como lo que, como, a ver, se me va la palabra, es como esto de la multa. La multa a pagar para que se restablezca la paz. Hay otros autores que hablan de que esto podría extenderse o resumirse en que uno perdió la forma original. A eso me refiero lo que dije antes, que hay una pérdida del orden natural, ¿no? Ya sea en el espanto
que es escandaloso y ruidoso, o en el susto, donde se me quita la paz, en ambos, ¿no? Pareciera que hay un denominador común, es perder la forma original, o en términos psicoanalíticos, es perder una dinámica o una forma estructurada, cohesionada del self. Por eso, por ejemplo, la palabra en árabe, hala, halha, se escribe hala, una apóstrofe en la L, hala, justamente deriva del verbo desenraizar, es decir, extraer violentamente un elemento, una planta, por ejemplo, y por eso estas palabras se utilizan en la medicina antigua, la medicina árabe de la Edad Media, y por metonomía sucesiva llegó a asignarse también estos síndromes que incluyen una agitación desordenada del cuerpo, que otros autores más contemporáneos interpretan a veces como epilepsia, o como histeria, o como posesión. Todas estas cosas que voy poniendo sobre la mesa es para que reflexionemos, ¿no? Y nos saquemos un poco los cuadrantes hegemónicos que nos dice la medicina normal, ¿no? O simplemente el psicoanálisis, que hay mucho más de misterio y relación en torno a las palabras y los síntomas. Doctor que les mencioné eh, hace esta distinción entre susto y espanto y le atribuye al susto la noción de sobresalto, ¿no? De sorpresa, de agitación. Y a espanto le da una significación más contundente que la primera, que me parece más interesante, que es lograr sacar la paz del individuo. Es interesante y lo vamos a reflexionar un poco más adelante. Eh, Interesante aquí distinguir también que en el susto no es que precisamente se pierda el alma en términos occidentales judeocristianos, sino que más bien este acontecimiento lo que provoca es la pérdida de la sustancia anímica. Por eso los curanderos diferenciaban en estas tres dimensiones. Se pierde una parte, ¿no? La sustancia, la investidura del alma, la fragancia del alma. Por eso el alma y los síndromes patológicos actuales, ¿no? O los signos y los síntomas del susto y el espanto en Mesoamérica tienen tantas distinciones, ¿no? Porque justamente no es que a una persona se le saca el alma o se le saca, no, no es así de simple. Eh, en estas lenguas que tenemos acá en Quechua, en Aymara, la palabra espanto alterna en estas dos series de significación, de significantes o significaciones etiológicas. Eh, Podríamos decir psicoanalíticamente que la primera, en el susto, el encuentro de la persona con un universo radicalmente distinto, diferente a su universo actual, produce una refracción, ¿no? Y en la segunda, en el espanto, hay una extracción del sujeto, más bien hay una replegada del núcleo del sujeto, fuera de su envoltura o de su membrana protectora. Hay como una retirada esquizoide, ¿no? Entonces, el susto, como se conoce hoy, es una enfermedad que se ha generalizado no solo en el mundo rural, chamánico, en Mesoamérica, sino que también en lugares rurales mestizos, como les decía al principio, ¿no? En lugares populares, la sabiduría tradicional, incluso ya periurbana, dejando de ser un síndrome total y absolutamente atribuido al periodo antiguo o indígena, ¿no? Uno sale un poquito de Santiago y escucha estas cosas. Uno va a Pirque, a Huin y escucha a los viejitos hablando de estas cosas. Eh, entonces, todo lo que les he comentado es para que, bueno, pongamos un poco elásticos entre nuestros hemisferios cerebrales y no nos conformemos ni tampoco esperemos construir o llegar a un concepto homogéneo de la idea del susto, sino todo lo contrario, ¿no? Ver la riqueza de su heterogeneidad y cómo esto se puede ir matizando a través de varios grados de observación
dependiendo de la fuerza con la que se manifiesta, de la gente que la provoca, de que lo padece, o sea, el contextualismo que habla el psicoanálisis relacional. De la razón por la que se verifica que el tiempo en el que transcurre hasta que ha estado la curación, lo mismo que habla el psicoanálisis, es decir, entre la experiencia traumática disruptiva y que aparece un testigo empático o la cura o la ayuda, ese tiempo es súper importante también. Se contempla a los médicos tradicionales en la intervención del susto. Es decir, repito, el susto, lejos de que lleguemos hoy a un concepto así cerrado y homogéneo, es súper heterogéneo, ¿no? Depende de muchas tradiciones, pero hay aspectos en comunes y las variantes contextualistas, como dice el psicoanálisis relacional, dicen también los chamanes que, por ejemplo, la fuerza con la que se manifiesta, la entidad espiritual involucrada o no, es decir, el agente que tiene secuestrado, las características personales de quien lo padece, el tiempo en que se verifica la situación y desde que ocurrió, todas esas variantes van a ser tremendamente importantes. Entonces aquí el chamán o el terapeuta o el psicoanalista, por supuesto que va a requerir experiencia de frónesis, de sabiduría práctica, de preparación, para de alguna manera tener una especie de semiología y poder reconocer estos signos en torno pues, a la intensidad que adquiere este padecimiento en relación al tiempo de incubación y la capacidad que también puede tener para desplazarse en el cuerpo. Es súper importante porque si este tipo de cosas no se observa a tiempo, se pudo haber tenido el origen en un lugar y después se va a movilizar en el cuerpo con el tiempo. Otras partes más sanas van a tender a buscar ayuda y van a hacerse cargo ya y empieza a movilizarse al síntoma, desplazamiento, como diríamos en psicoanálisis. Y vamos a ver más adelante que el susto que padeció, por ejemplo, un adulto, puede ser también transmitido a un niño, ¿no? Acrecentando, eh, por decirlo en términos más psicoanalíticos, el daño transgeneracional, ¿no? Por ejemplo, una persona asustada, no trabajada, va a ser permanentemente agresiva, vamos a ver por qué, y va a perpetuar esa cuestión en su relación con los niños. Y ese niño va a crecer mucho más agresivo. Eh, es lo que veíamos en la teoría de apego, ¿no? Una persona con apego desorganizado va a tender a hacer hijos con apego desorganizado. Entonces, el adulto, por ejemplo, va a presentar síntomas y generalmente, por su misma condición de haber padecido el mal del susto o una experiencia traumática y no haberlo trabajado, eh, vamos a decir que esto se fue coagulando, los curanderos dicen literal, que esta fiebre no trabajada, estas desregulaciones no trabajadas, la diarrea, el cansancio, el insomnio que tuvo el niño, ¿no? Eso va a ir coagulando la sangre, dicen los curanderos, pero podríamos decir que aquí hay un cruce, porque se genera un trauma por el susto. Es decir, el trauma es por no haber tenido un testigo empático, un agente, o un terapeuta, un curandero, que vaya a curar, a enmendar la situación disruptiva. Es decir, aquí hay otra idea, cómo se entrecruza el trauma con el susto. Eh, es decir, lo traumático no es solo lo que pasó, sino el no haber podido actuar a tiempo y que eso empezara a coagular la sangre, ¿no? Como a ser corrosivo en todo el carácter. Es como que Chernobyl nadie le fue a poner, eh, después que estalló el reactor, nadie hizo nada y el reactor siguió emanando y desplazándose a lo largo y empezó a ser corrosivo con todo el entorno. Entonces, es muy interesante esto porque de alguna manera da una clave explicativa al funcionamiento corpóreo de esta enfermedad. Es decir, un susto que afecta, los curanderos le llaman también el coraje, ¿no? Que puede provocar hasta una embolia, ¿no? Se detiene la circulación. eh, y al detenerse esto, la sangre despierta.
Entonces, al ponerle las manos, eh, a veces basta con que un curandero ponga sus manos y haga friegas para que la sangre circule, dicen ellos, para que se recupere la energía perdida. Por algún motivo, los curacas dicen que el susto, entre otras cosas, hace que la gente retenga líquidos. Entonces, vamos a definir eh, algunos factores que se desencadenan en en el síndrome del susto y vamos a ver cómo se agrupan en dos. Hay dos sustos que vamos a revisar acá. En primer lugar, están estos que son de orden intencional, por lo general eh, por actos de tercero, provocados por la hechicería, que justamente el fin es provocar enfermedad y desgracia. Y por otro lado, están los que intervienen los factores de orden accidental, de causa espontánea, inmediata, ¿no? De los seres de la naturaleza que se sienten atacados. Entonces, en esta última, en la segunda, en los que intervienen de orden de manera natural, también se hallan variantes de orden sobrenatural. Es decir, uno, en primer lugar, fueron provocados por otro, ¿no? De origen de intervención a nivel de hechicería, es decir, hubo un tercero, y en el segundo no. Yo fui, transgredí el límite de un cerro, causa natural, pero empiezan a movilizarse variantes de orden sobrenatural. Es decir, tiene implicancia eh, de orden sobrenatural. Ahora, los sabedores y los curanderos dicen, bueno, por algo ocurrió, ¿no? No son casualidades que esta persona haya generado esta alteración. Hay un trazo cosmogónico, por decirlo así, que interviene en el destino de cada persona. Y no todos son malignos. Es decir, puede que algo benigno, puede que Dios haya impulsado esa caída para que la persona entre en un proceso de iniciación. O sea, ¿se dan cuenta de lo interesante que es todo lo que hemos conversado hasta ahora? Es decir, el fenómeno se ha planteado siempre como una idea maligna o amenazante que tiene la capacidad o la fuerza para afectar a personas débiles, que provoca la pérdida del alma. Sin embargo, podemos plantear que el susto es un daño que puede ser generado en primer orden por una hechicería, por un agente de tercero, pero en segundo lugar por un accidente aparentemente natural, es decir, fui a un cerro, lo transgredí y eso va a tener consecuencias de orden sobrenatural, es decir, no fue un susto provocado por un hechicero, sino fue porque me equivoqué sin saber, pero esa cualidad de ese susto, los sabedores, los entendidos, los curanderos, van a decir, por algo le pasó igual, aunque la persona no estaba hechizada, no estaba embrujada, ¿y por qué fue? Pecó, ¿no? Cayó, transgredió, ¿no? Los chamanes por lo general van a decir que aquí hay, por decirlo así, una intervención igual sobrenatural, por decirlo así, puede ser un paso iniciático, o sea, el susto como una puerta hacia la iniciación. Porque alguien decir, pucha, yo no sabía, fui y cometí este error. Y al tiro, una perspectiva más centrada en el mal, más eh, maniquea, más paranoica, no sé. Va a decir, pucha, ¿no habrá sido que estaba cargado? ¿No habrá sido que estaba infectado? No. A veces, esa, entre comillas, situación del azar no fue una mera casualidad. Hay un trazo cosmogónico
en la mirada indígena que contempla la intervención redentora de algo más grande. Es decir, todos los chamanes se enfermaron, no porque estaban infectados. Algo sobrenatural lo hizo enfermar, caer, asustarse, como vía de iniciación espiritual. Lo mismo del trauma, pero lo vamos a ver un poquito más adelante. Entonces, se dan cuenta que hay muchos elementos interesantes acá. Si bien es cierto, los curanderos dicen hay un tipo de susto que es causado por terceros y otros no, pero esos que dicen que no, no es un tercero humano, puede ser un tercero divino, no la función trascendente o el Espíritu Santo. Es la única forma de llamar a la iniciación a través de un susto. Entonces vamos a tirar otras cosas sobre la mesa interesantes. El padecer el susto o el estar asustado, siempre vamos a tener que entender que nos estamos basando en un común denominador de la tradición indoamericana. Es que el individuo se compone de un cuerpo y de una sustancia inmaterial, una esencia que podría separarse del cuerpo de manera normal, en estado amplio de conciencia o en un sueño, pero que también podría separarse por accidentes y bien quedar cautivado por fuerzas naturales, preternaturales o sobrenaturales. Es decir, esa parte, esa sustancia, esa sombra o el alma puede abandonar el cuerpo al dormir y no puede ser perturbador, pero también podría abandonar el cuerpo a través de una experiencia perturbadora y podría generar desregulación. Entonces el susto es un fenómeno re complejo, que como les decía, no hay nomenclatura hegemónica, esto es, hay mucha, bien, eh, bien variado, pero vamos a decir que está relacionado con el concepto de pérdida, así como los de introducción. Hay dos fenómenos simultáneos también, que esta otra área interesante. Si bien es cierto, en una experiencia de susto hay una pérdida de la sustancia anímica, para el mundo curanderil, ese espacio vacío que deja el alma al replegarse a planos míticos mágicos es inmediatamente llenado con la introducción de algo. Es como si la cáscara del alma se abriera a causa del susto, dejando salir la esencia o el alma de la persona y inmediatamente deja entrar una esencia que es ajena, dicen los curanderos. Tanto la pérdida como la introducción o invasión van a dañar de manera particular a la persona que la padece. Por eso el contextualismo del psicoanálisis relacional. ¿No? No es que todos los sustos procedan igual y se curan igual. Va a depender de la agresividad de esa intrusión y de la extracción, o sea, de la salida del alma, que tan lejos se fue, y qué tan agresiva es la cosa que se metió, para entender más o menos cómo vamos a proceder con la cura y cómo vamos a volver a la salud de esta persona. Entonces, no, aquí no vamos a encontrar que el susto se cura así con una oración, una bendición, un camboy, una llamada, así un ritual, así como con el tambor voy y llamo al alma de la persona y la traigo. No, la técnica estándar aquí no nos funciona ni en el curanderismo verdadero, ni en el psicoanálisis relacional, las técnicas así. Aquí vamos con la frónesis, la sabiduría práctica. Mientras más experiencia tenga un curandero o un psicoanalista, más dedos para el piano y para dimensiones profundas, tanto el trauma y el susto va a tener. Entonces, el haber sacado del estado de paz, es decir, el haber desordenado la armonía de una persona, esto nos hace reflexionar en torno a la noción de sacar, de extraer, es decir, significa poner énfasis en la pérdida involuntaria de la sustancia anímica debido a una impresión fuerte. Es importante especificar que no necesariamente todo susto incluye la pérdida del alma y la sombra, sino que también podría ser una experiencia de iniciación, aunque se haya introducido una fuerza extraña. Así estamos hablando en varias dimensiones.
Un curandero, por lo general, el susto o la enfermedad o el trauma le va a ser bien grande, porque la única forma que aprenda bien a curar, partiendo o curándose el mismo. Entonces, el enfermo va a llegar con un desorden, va a conocer en cuerpo y alma el desorden, para que después un curandero le enseñe lo que es el orden. Es decir, es re interesante esto, porque podemos mirar siempre el trauma o el susto como una iniciación espiritual. Desde el ojo del espíritu, siempre es una iniciación espiritual. El abordaje que se haga con el cuerpo y la mente, con el ojo del cuerpo y de la mente, va a depender si termina esta persona afectada generando más daño o se convierte en un curandero, por decirlo así. Eh, Me imagino que aquí surge una pregunta en todos. ¿Cómo se diagnostica? Los curanderos lo hacen tomando el pulso. Yo una vez me puse cambó en la selva, primera vez que vi a un chamán. Yo cuando pongo cambó acá pido una ficha clínica, esta persona no me pidió nada y eso me generó reticencia, ¿no? Dije que desprolijo, pobre. Y me acuerdo de una talla que me hizo una colega. Yo creo que él también pensó, ¿y tú qué haces antes de poner cambó? No, yo pido una ficha, hago esto, y él tiene que haber pensado así, pobre, ¿no? Todo lo que tiene que hacer, por no saber. Ellos toman el pulso, él simplemente me tomó el pulso y si salta la vena significa que está en otro lugar. Es decir, el pulso va a indicar que las cosas están en orden o no. Al contrario, si el latido se percibe débil, dicen los curanderos, es porque de alguna manera el alma dejó el cuerpo, o en el mejor de los casos, le subió hasta el hombro. Por eso el curandero siempre, cuando diagnostica el pulso, hace un chequeo hasta el hombro, ¿no? Se va por el dedo gordo, tomando el pulso, ¿no? Hasta llegar al hombro. Si salta, significa que está todo bien, y si está muy flaquito, muy debilucho, en el mejor de los casos, porque subió. Y ahí el curandero reconoce, con base en los latidos de la persona, si se trata de un nivel de susto o qué nivel, qué intensidad hay o no. En el caso que el alma de la persona eh, haya pasado el hombro, eh, el curandero va a tender a hacer la chupada en las venas, ¿no? Ellos dicen, voy a convencer al pulso a que la vena baje. Entonces, por lo general el curandero pone agua, perfume con tabaco y hace una chupada en, el- en la raíz del dedo gordo, ¿no? Para que baje la vena del pulso que quedó asustada, replegada en el hombro. Por eso muchos dolores, muchos sustos, muchas personas ateas que tienen experiencias paranormales en casa y que después no, siguen no haciendo nada, es decir, fue un cura, bendijo el lugar, el susto, el daño queda fijado en un hombro. Y el curandero lo que hace ahí es chupar la vena, por lo general trae un poco de agua bendita como un medio para no, o regurgita el yachay, el mariri, que es su poder, ¿no? Y dice que le convenza la vena para que va. Eh, ¿Por qué es importante, dice los psicoanalistas Alan Spur, dice que entre que ocurre el fenómeno traumático y ahí está la reparación, ese trayecto va a dejar un zócalo. El niño cae, aún no sabe, es como que vamos manejando en una carretera y de repente se rompe el puente y vamos cayendo en un abismo de descontinuidad existencial, una caída al vacío eterna. Es lo que siente el niño ante la experiencia traumática. Entre esa disrupción y la reparación, mientras más corta es la brecha, menos traumática va a devenir. Los curanderos dicen lo mismo. Cuando el alma sale del cuerpo producto de un susto, necesitamos con urgencia traerlo al cuerpo, que es el contenedor del alma, si no el cuerpo va a terminar debilitándose y muriendo. Claro, es así, ¿no? Entonces, cuando el curandero comprueba que esto ocurrió, eh, es porque, aquí les voy a mostrar una imagen, como el cuerpo energético, la membrana protectora, por decirlo así, se abrió y dejó salir el núcleo, lo que llaman los psicoanalistas el verdadero self o el alma, en términos más poéticos,
o la sustancia, o la sombra para los chamanes. Entonces el curandero detecta a través del aura o del cuerpo energético cuando hay una rotura, una torcedura, una perforación debido a una experiencia fuerte, disruptiva, por la transgresión, ya les digo, con un cerro, con un lugar, con una planta, ¿no? Si yo llegué y violé un lugar sin pedir permiso y armé una fogata y no pedí permiso a los espíritus custodios del lugar, algo de mí va a quedar secuestrado con el lugar. Si yo tomé una plantita y llegué y me la fumé, algo de mí va a quedar tomado por esa planta. Entonces el curandero va a chequear esa membrana protectora y va a ver que está perforada. Y la pérdida de esa sustancia va a sugerir a menudo eh, que por ahí también hubieron intrusiones. Es decir, algo salió y algo se mete. Entonces, una de las cosas es la purga, como vimos en el capítulo anterior, es la limpieza para eh, evacuar lo que se introdujo mientras no estaba el dueño de la casa. Es decir, yo salí abruptamente de mi casa, dejé la puerta abierta. Cuando vuelva van a ver unos ocupas viviendo adentro, unos punk fumando. No tengo nada contra los punky, pero... Entonces lo primero que tengo que hacer antes de volver a instalarme es sacar los que entraron. Entonces la purga, la limpieza, ¿no? Evacuar, limpiar, dieta, cloro, exorcizar. Y después se llama de nuevo eh, el alma, ¿no? Se trae de vuelta a casa. Vuelve uno a casa. Por eso los pacientes tienen la sensación de volver a casa, ¿no? Que recuperan, se apropian de su propia vida, valga la redundancia. Entonces, son dos factores que van a implicar en la dificultad que va a tener una persona para regresar o no de su viaje por los mundos celestiales. La terapéutica, por tanto, va a ser ayudarla, que va a ser el chamán o el psicoanalista, ayudar a la persona a volver a su lugar de origen. La va a ayudar en el recorrido de regreso a su lugar de origen. Es decir, a su envoltura original, que es su cuerpo. Y por supuesto, cerrando la fisura por medio de la reinserción del alma al cuerpo y blindar, sellar, ¿no? Por eso los curanderos hablan de que en realidad es una operación. Eh, el concepto de sombra, como les decía, es una cuestión, yo creo que la toman más de la cultura negra africana, no es propiamente occidental, Jung lo utilizó de otra forma. Vamos a decir que la sombra es esta sustancia inmaterial que tiene, dicen los chamanes que es lo que los esoteristas le llaman el doble energético. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, cuando yo veo a una persona en una ceremonia, o se me aparece en un sueño, yo veo la figura antropomórfica de la persona. Es decir, eh, la sombra para los chamanes, o el doble energético, tiene la misma forma del cuerpo humano y se diferencia del concepto de alma porque esta última es concebida como la parte que abandona el cuerpo después de la muerte. O sea, no es precisamente el alma, por eso yo le llamo el doble energético. Es, por decirlo así, un pivote, es como el auxiliar del alma entre el alma y el cuerpo, es el cuerpo energético. Y es el que se tuerce. Eh, el alma, si se fuera realmente el alma, hay muerte, ¿no? Porque el alma abandona al cuerpo después de la muerte. ¿Y dónde se traslada? Bueno, un mundo ultraterreno. Por el contrario, el cuerpo energético, la sombra, puede salir del cuerpo en vida sin causar la muerte. Ahí está la diferencia a la pregunta que obviamente tiene que haber surgido por ahí. El cuerpo energético puede salir. Es el que hace curaciones, por ejemplo, un chamán. Siempre que escuchen alguien que trabaja con un chamán, va a decir, oye, soñé que anoche me soplaba y contaba con la espalda. Oye, soñé que anoche entraba ahí por la pieza. Oye, soñé que anoche me venía ahí para acá. Lo que sale no es que el chamán vaya a su cuerpo, no es que vaya al alma, va al cuerpo energético del chamán. Y sale y vuelve de su cuerpo sin que él muera. No es traumático, ¿no? Ahora, cuando el cuerpo energético de alguien sale mucho tiempo, por eso cuando el chamán sale a trabajar, necesita protección, necesita estar bajo la custodia de algo más grande, idealmente de los dueños de toda la historia, ¿no?
de los que inventaron todo esto, que en este caso, en la tradición judío-cristiana sería la Trinidad, las tres personas, Padre, Hijo, Espíritu Santo, la Virgen como la reina de todos los ángeles, ¿no? Porque los ángeles custodian el plano invisible, entonces si el chamán va a salir a trabajar ahí, tiene que pedir por lo menos custodia y protección, ¿no? Y someterse eh, al orden, a la ley, lo quiera o no. O sea, si no lo quiere, no ha entendido nada todavía. Entonces, ¿qué pasa si un chamán sale y no puede volver a causa de un brujo? Lo intersectan ahí, el chamán puede morir. Por eso el chamán necesita ayuda o gente que rece. Igual que los curas dicen recen por mí, el chamán necesita que lo cuiden, porque siempre van a haber fuerzas del plano intermedio que van a querer irle en la contra, anular su trabajo, intervenirlo, porque el chamán libera, ¿no? Y a estas fuerzas opositoras no le interesa. Quieren que la gente esté presa, distraída viendo, no sé, aplicaciones, programas de Netflix, y bobadas que mientras está pasando lo real. Entonces, en este caso, el curandero necesita siempre estar con gente preparada y cerca, ¿no? Para que le puedan agarrar la sombra o el cuerpo energético y traerlo de vuelta, ¿no? Hay cantos que se pueden hacer para que vuelva el cuerpo energético de alguien y regrese. Entonces, otra consecuencia, porque, por ejemplo, los curanderos que trabajan, o los psicoanalistas cristianos que trabajamos con el mal del susto, con el trauma, trabajamos con la Virgen de Fátima, porque una de las consecuencias, dicen los médicos tradicionales, los chamanes, de una persona que vive un mal del susto, es decir, un trauma, es que queda a expensas de un mal de aire. O sea, puede ser víctima o ser poseída por un mal de aire. Algo de mí sale, sale la sustancia, sale el alma, el doble energético, para ser más preciso, y queda una puerta abierta. Es lo mismo que yo dejo una ventana abierta en invierno. Entonces, entra un aire, una idea, una ideología, una creencia, anda a saber, falsa, por supuesto, y va a concretar, va a introducirse, producto de la fracción de la sustancia, y va a entrar como un aire. Entonces, es muy interesante el tema del mal de aire porque se pueden inscribir situaciones de orden exógeno, ¿no? Y abrazarse de situaciones endógenas. Es decir, si este paciente tenía una mala onda con lo masculino, el aire, en términos actuales, va a aparecer una ideología que me diga que el hombre patriarcal es malo. Alianza perfecta. Los curanderos dicen, el mal de aire puede inscribir y amalgamar un aire exógeno, exo viene de afuera, con una situación endo, traumática que está desde adentro, y bueno, se generan ahí un vínculo excelente para el mal de aire. Por decirlo así, el aire de alguna manera se aprovecha esta fisura para entrar y tomar lugar del alma que se fue, ¿no? O de, de la sustancia, del doble energético. Por eso uno ve a las personas muy ideologizadas por temas de aire, que hablan como si estuvieran manipuladas por algo. Y es literal, ¿no? Por eso, por ejemplo, ustedes entienden que ahora se legaliza así la marihuana, porque al fumarla con el aire, con el humo, es más fácil, ¿no? Abren tantos vórtices que embrutecerlos con ideología es como el plan perfecto. En la tradición judío-cristiana tenemos a Fátima, la Virgen que se aparece en el aire a los niños. Por eso es importante ella como una representante de la cura de la enfermedad de la mente, ¿no? Cuando se aparece el 17 dice que hay que hacer algunas cosas que no se hicieron y bueno, vemos las consecuencias. Entonces en el susto sale el doble energético y existe un movimiento desde adentro hacia afuera, endógeno-exógeno, y entra un mal de aire, un espíritu ajeno dentro de la persona eh, con esta dinámica exoendo, ¿no? El aire representa una enfermedad que constituye eh, por elementos dañinos, volátiles e invisibles que van a afectar al cuerpo, entrando por las cavidades porosas que dejó la herida traumática. Y ahí está el ensamblaje, ahí está el híbrido
de, de la patología mental que puede trabajar un psicoanalista y el trabajo espiritual que puede hacer un chamán. Ideal que alguien hiciera las dos cosas, ¿no? Que se capacitara en el curanderismo y en la dimensión espiritual y en el psicoanálisis, para tener un pie en cada lado. Bueno, existen otros casos. Eh, Como les decía adelante, cuando dicen los curanderos que el cuerpo se pone seco, o toda esta rabia que no pudo entender el niño en el trauma o la persona en el mal del susto, ellos le llaman el coraje o el enojo, porque comúnmente uno de los efectos del susto o del espanto que se transmite de la madre al niño, como el síndrome de la madre muerta de Andre Green, es una característica clave en la debilidad. Por esa misma razón, uno es más proclive a desarrollar la locura o los ataques. Eh, Esta noción de membrana interna que queda fisurada debido a- a esta fricción o a esta presión del puente endo-exo, eh, está muy relacionada con la idea de la cólera, ¿no? Del enojo. Uno está ahí como peleando que esto entre o no, esto es mío y esto no. Hay algo en el alma pura del niño o de la persona que va a estar peleando. La mente va a entrar en estado de hipnosis rápidamente y va a asumir la ideología. Pero del mismo modo como el susto, en el trauma, la cáscara del alma se abre, dejando salir esta esencia anímica del sujeto, eh, es la cólera que va a estar en la membrana. Cuando se abre, deja salir la bilis, que se esparce por el cuerpo. Por eso la melancolía, una palabra antigua antes de la depresión, tiene relación con la bilis negra. Si ustedes ven los tipos del carácter, los doctores de la iglesia antiguos, van a encontrar esa relación. Entonces, probablemente esa cólera que no sale, ¿no? Que no sale, y se empieza a esparcir por el cuerpo. Lo mismo cuando uno le corta la cabeza a un pescado, ¿no? Si le pasa a llevar la hiel, al tiro se envenena todo el pescado. Y probablemente eso es lo que dicen los curanderos, llega hasta la cabeza y provoca el coraje. Otra explicación también es que durante el enojo el cuerpo se puede fraccionar, con consecuencia de pérdida del alma también. Por eso el estar loco o este símil cultural de estar enfermo de la cabeza, verifican los curanderos que es cuando se calienta el cerebro, se pierde la razón, o en términos psicoanalíticos se le dibuja la ventana de tolerancia. Se me puso rojo todo, ¿no? Como un paciente dice, no sé, de repente estaba peleando con mi novia y me fui a rojo y desperté en la comisaría y le había pegado. El volverse loco, eso que se caliente, se vaya la bilis hacia la cabeza. Dicen los curacas que el susto, el trauma, detiene los líquidos, ya no trabajan bien en el cuerpo. Es el Cambó, la importancia del Cambó que trabaja por los líquidos del cuerpo, el sistema endocrino. Por eso dice que la gente que retiene líquidos es gente con mucho trauma, con mucho susto, microsusto en la infancia, acumula líquidos en lugares, las familias con mucha retención, ¿no? Por ejemplo, yo tengo tíos, abuelas, abuelos, que retenemos líquidos así, pero aunque no, como pura lechuga. Los curanderos dicen que los ataques por regular vienen siendo esto, ¿no? O también el tema de la temperatura, se calienta mucho el cerebro y bueno, genera este tipo de cosas, ¿no? Una temperatura en la cabeza, como si fuera a estallar la cabeza. La gente que tiende a ser muy colérica, muy caliente, mucho fuego. Los curanderos dicen que ponen los ojos blancos también. Volviendo a lo anterior, en torno al susto como una posibilidad iniciática, les digo eso porque la vocación chamánica no siempre es voluntaria, o por lo general no es voluntaria. Por eso no es que uno pueda elegir y hacer un diplomado y ser chamán. Todos los curanderos y la tradición dice que está determinada por un llamado, y a veces el llamado puede ser un trauma o un susto. No, una enfermedad, un sufrimiento, no fue simplemente por la presencia del diablo. Es decir, el mal existió en un plano, pero lo permitió Dios.
Y de alguna manera este llamado divino o herencia, o por alguna característica particular que esa persona puede presentar, eh, es convocado por lo general a través de un susto o de un trauma. Por eso es posible que la enfermedad mental sea considerada como una de las bases del curanderismo, pero existe una gran diferencia entre los enfermos mentales y un iniciado o un chamán, porque un iniciado o un chamán es capaz de controlar su enfermedad, incluso darle un uso beneficioso, provechoso. Y en este nivel ya estamos hablando que es la última instancia de curación, es decir, un dominio de un equilibrio logrado por el ejercicio mismo de la práctica espiritual, de la iniciación. Hay un antropólogo, Francisco Franco, que en 2008 decía que el chamán era una persona gravemente neurótica, incluso lo consideraba como un psicótico en un estado de remisión temporal. Eh, Me imagino que relacionado por la práctica común que tienen los curanderos de entrar en estados modificados de conciencia. Eh, por el contrario, nosotros pensamos que, y bueno, lo dice la tradición, ¿no? El aspirante a curandero que manifiesta su vocación por lo general por medio de una enfermedad, de una situación traumática o de un susto, va determinando en medida cómo lo va afrontando, si realmente está preparado o no para seguir un chamán. Es decir, si sigue curándose a sí mismo, si sale airoso de esa enfermedad, eh, va a ir apuntando hacia allá. Es decir, el haber sufrido una enfermedad, alguna situación traumática, permite tener, por decirlo así, un mejor acercamiento hacia no la teoría, sino a la propia carne, o sea, una teoría encarnada de la enfermedad, del trauma. Y esto inevitablemente le va a brindar herramientas súper distintas y absolutamente necesarias para luego poder curar a sus pacientes. Eh, por supuesto no va a encontrar todas las respuestas, ¿no? Pero sí va a encontrar una dimensión mucho más sensible que a veces no tiene nombre, que es justamente lo que se utiliza en la práctica clínica. Y sí, al igual que un analista, también necesita una introducción teórica y práctica por parte de otro chamán mucho más avanzado para seguir puliendo el conocimiento. Eh, Freud siempre mantuvo estas dos posturas importantes para que una persona pudiera convertirse en psicoanalista. El primero era tener un manejo adecuado de la técnica, aparte del material teórico que se recibe en instituciones de formación. Es necesario que el aspirante que se está formando se enfrente también en su momento a casos clínicos para que pueda aplicar lo que ha estudiado eh, sobre la teoría psicoanalítica. Es importante destacar eso en Freud, porque él fue siempre insistente en la necesidad de que un terapeuta, psicoanalista, se someta también a terapia para poder ejercer la profesión. Si las enseñanzas del psicoanálisis se basan en un número incalculable de observaciones y experiencias, y solo quien lo haya vivido y haya repetido y haya vivenciado esta observación en sí mismo, podrá aplicarla de buena manera en otro, ¿no? Y va a estar en condiciones de formarse un propio criterio, una propia estética y lineamiento para poder trabajar en el ámbito clínico. Curandero, por otra parte, ayuda a la persona a curarse, proporcionándole elementos prácticos, medicinas, simbolismos, mitología, que van a ayudar a entender, a manifestar el estado del paciente, que no encuentra explicaciones a veces en otras
en nuestras áreas de conocimiento. Y gracias a este lenguaje, ¿no? A este lente mítico, poético, mágico, espiritual, el paciente podrá encontrar la cura, ¿no? Que, por ejemplo, Levi-Strauss, en su texto La eficacia simbólica, trata de darle una explicación a esta manera de sanar del chamán, eh, aclarando que lo que trata de conseguir con el relato eh, es básicamente hacer consciente lo inconsciente. No voy a entrar más en detalles porque eso nos va a convocar en en otro momento. Eh, sí, mencionar estas propuestas que hacemos nosotros, ¿no? El mundo occidental es un gigante con pies de barro que se va derrumbando mientras el mundo indígena ha sabido resistir su opresión y empieza a levantar de nuevo la cabeza. Pero no lo podrá hacer solo sin tomar en cuenta su extrema necesidad de integrar elementos conceptuales occidentales. En esta época donde el mundo está en perdición y confusión, nadie se salvará solo. Se trata de poder pasar de la confrontación a una inevitable articulación mesurada y controlada. Se requiere abrirse a una dimensión ecuménica en el más sentido amplio de la palabra. Un texto rescatamos como para cerrar esta clase. Eh, Tenemos también el proverbio Dakota que dice: el hombre blanco mirará asombrado cómo sus hijos e hijas adoptan la manera india para aprender lo que sus padres no entendieron. Ojalá que pongamos harta, harta atención en nuestros jóvenes, también en nuestros niños, eh, para que desde chicos les sea muy familiar el entender, el respetar la dimensión sagrada y espiritual de la vida. Bueno, como siempre, un gustazo de haber compartido esta sesión. Espero que hayan tomado elementos importantes, apuntes, que haya sido valiosa para su experiencia personal. Eh, yo feliz de haber podido dejar algo en esta tarde soleada de las últimas de este verano. Me despido, les mando un abrazo cariñoso. Nos vemos prontamente en la siguiente reunión. Estén muy bien, muchas bendiciones y hasta luego.